Muy buenas noches amigos, yo soy Manuel Alejandro, su relator de las grandes historias, de las grandes películas, de los grandes actores, de los grandes cantantes del ayer, hoy y siempre. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo está esa linda comunidad de experiencia de la vida? Un abrazo para todos ellos. Gracias por apoyar este hermoso canal que le extrae entretenimiento cada día con nuevas historias sobre las grandes películas del ayer, de hoy y siempre. El día de hoy les traigo la historia de una película cuyo nombre es En busca del arca perdida. Así que más adelante les voy a dar el relato sobre esta muy interesante película. Bueno, les quiero hacer recordar, como siempre, que no se olviden de suscribirse, amigos. Suscríbanse al canal, apóyenos para que podamos seguir creciendo. No se olviden de dejar su like, compartan el canal, comenten, ¿no? Aprieten la campanita y ahí van a recibir cada vez que yo ponga un video nuevo. Inmediatamente le va a avisar que estamos o está apareciendo un nuevo video de su canal. Experiencia de la vida con Manuel Alejandro. Bueno, como siempre, antes de despedirme, siempre les traigo las famosas frases o reflexiones de la vida. Así que vamos a proceder. El envoltorio puede ser importante, el contenido debe serlo. El orgullo te podrá hacerte sentir fuerte, pero jamás te hará sentir feliz. Dicen que hay que ver para creer, así que ponte frente al espejo y empieza a creer en ti. El destino se escribe a lápiz. La vida es un misterio que hay que desvelar, no un problema que hay que resolver. Acá hay uno muy interesante, Lo blando vence a lo duro, lo débil vence a lo fuerte. Lo maleable siempre es superior a lo inamovible. Según este principio, el control de las cosas se obtiene colaborando con ellas y la supremacía se logra mediante la adaptación. Bueno amigos, los dejo. Espero que disfruten con la historia de esta película En busca del arca perdida. Así que los dejo amigos, cuídense bastante y nos estamos viendo en el siguiente video. No se olviden suscribirse, apóyenos, cuídense. Chao, chao. Raiders of the Lost Ark, titulada En busca del arca perdida en España e Indiana Jones y los cazadores del arca perdida en Hispanoamérica, es una película dirigida por Steven Spielberg y producida por George Lucas, y estrenada en 1981. Se trata de la primera película estrenada de la serie Indiana Jones, aunque es la segunda en la cronología del personaje. La trama describe la búsqueda del Arca de la Alianza por los nazis y los esfuerzos del arqueólogo Indiana Jones para evitarlo.
Lawrence Kasdan escribió el guión tras reunirse con Spielberg y George Lucas durante 4 días en los que definieron los principales elementos de la trama. El reparto principal estuvo integrado por Harrison Ford, Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys Davies y Denholm Elliott. El rodaje se llevó a cabo en Inglaterra, La Rochelle, Túnez, Hawái y California. Tras su estreno el 12 de junio de 1981, Raiders of the Lost Ark se situó como la película con mayores ganancias del año y desde entonces es considerada como una de las películas con las mayores recaudaciones de todos los tiempos. El éxito conseguido por la cinta, tanto a nivel crítico como popular, derivó en la producción y lanzamiento de 4 películas más acerca del aventurero: Indiana Jones and the Temple of Doom, Indiana Jones y la Última Cruzada, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal e Indiana Jones y el Dial del Destino, que constituyen una de las series de aventuras más reconocidas en la historia del cine reciente. Obtuvo 5 premios Oscar, de un total de 9 candidaturas, y en 2008 la revista Empire la ubicó en el segundo puesto de su lista de las 500 mejores películas de todos los tiempos. En 1936, el arqueólogo estadounidense Indiana Jones viaja a un templo peruano para recuperar una estatuilla. Sin embargo, es interceptado por René Belloc, un colega con quien tiene una rivalidad. Tras una persecución por integrantes de una tribu salvaje, Belloc se hace con la estatuilla y Jones escapa a bordo de un hidroavión. De vuelta en Estados Unidos, un par de agentes de inteligencia del ejército le informan a Jones que, al interceptar unos telegramas nazis, se percataron de que las fuerzas alemanas se encuentran excavando en algún sitio de Tanis, Egipto. En uno de los telegramas se menciona a Abner Ravengo, el antiguo mentor de Indiana. Con esta información, el aventurero deduce que los nazis buscan el Arca de la Alianza para volverse invencibles, así que acepta involucrarse en una misión para impedirlo. Su primer destino lo lleva a un bar en Nepal a cargo de Marion, la hija de Abner y antiguo interés romántico del arqueólogo. Mientras la pareja conversa, un agente de la Gestapo, Arnold Todd, incendia el bar e intenta sin éxito robarle un medallón a la propietaria, tras lo cual huye del sitio. A partir de ese momento, Marion decide acompañar a Indiana a su próximo destino, El Cairo, en donde se reúnen con Saya, un viejo amigo del aventurero. Este les revela que los nazis son ayudados por Belloc y que el medallón contiene la pista para localizar el Arca de la Alianza. Marion es capturada por los nazis, mientras que Jones y Belloc acuden a un lugar subterráneo denominado el Pozo de las Almas, en donde el arqueólogo utiliza el medallón y una reliquia conocida como el Bastón de Ra para descifrar la ubicación exacta del Arca de la Alianza. Para entonces descubre que el medallón contiene una advertencia relacionada con el interior del objeto sagrado. Asimismo, Marion logra huir de su aprisionamiento. Una vez descubierta el Arca de la Alianza, Indiana y Marion optan por trasladarla a Londres a bordo de un barco de vapor. Sin embargo, son perseguidos en alta mar por los nazis, quienes logran robarle la reliquia. De manera inadvertida para ellos, la pareja se infiltra en la embarcación alemana y navegan junto a la tripulación hasta una isla en el mar Egeo, sitio elegido por Belloc para revelar el supuesto poder interior del Arca de la Alianza. A pesar de que el aventurero les advierte sobre las consecuencias de tal acción, el arqueólogo rival y los oficiales nazis abren el cofre y descubren que aparentemente solo contiene arena. A continuación, una serie de elementos sobrenaturales emergen del arca y asesinan a todos los presentes, excepto a Jones y Marion al ser los únicos que cerraron sus ojos y evitaron observar el interior de la reliquia. Una vez asegurada el arca y de regreso en Washington, D.C., el gobierno estadounidense reconoce la exitosa misión de Jones y el objeto es almacenado en un lugar secreto del país. Raiders of the Lost Ark entremezcla elementos científicos y religiosos para relatar la búsqueda y descubrimiento de uno de los artefactos religiosos más importantes que hayan existido, el Arca de la Alianza. Esto da lugar a la inclusión de elementos sobrenaturales que hacen que Indiana Jones se confronte con una crisis de fe, al verse obligado a dejar de lado sus creencias científicas y confiar en el poder de lo intangible para poder sobrevivir. De acuerdo con la trama, el objeto representa un poder más allá del alcance del ser humano promedio, y al esforzarse por hacer uso de él, los involucrados se encuentran en grave peligro. Las escenas finales en las que se aprecia a las autoridades estadounidenses resguardándolo en un almacén secreto simbolizan el control o uso apropiado del poder. De acuerdo con el Antiguo Testamento, el Arca de la Alianza es un cofre que contiene las tablas de piedra en las que Dios plasmó los 10 mandamientos en el monte Sinai. Lo anterior, sumado a su desaparición tras la conquista de Jerusalén por los babilonios, ha hecho que se le asocie con poderes mágicos. La arqueología está presente en la trama, especialmente la de los años 1930, que es el periodo en el que se ambienta el filme y que estuvo caracterizada por la prevalencia de
hombres blancos. No obstante, la producción cinematográfica guarda diferencias notables con respecto a dicha profesión. Por ejemplo, los arqueólogos no suelen acudir a lugares exóticos, sino que llevan a cabo sus investigaciones a nivel regional. De acuerdo con el arqueólogo William Witte, estas películas son un escape para muchos de nosotros, incluidos los arqueólogos. Quiero que los no arqueólogos sepan que la arqueología no es realmente así, pero no quiero que pierdan el valor de estas películas, tales como la fantasía, la acción y la aventura. A lo largo de la película, el protagonista lidia con situaciones que ponen a prueba tanto su conocimiento del pasado y del folclore, así como su habilidad para respetar aquello que él no comprende, y solo al superarlas es que consigue el estatus de un verdadero héroe. Los antagonistas son los nazis, quienes son mitificados como los enemigos arquetípicos de la tradición judeocristiana, por su obsesiva búsqueda del Arca de la Alianza con tal de aprovechar sus asombrosos poderes. Harrison Ford como Indiana Jones, profesor de arqueología que frecuentemente tiene aventuras en las cuales debe encontrar antigüedades. Al inicio de la trama, expresa su escepticismo en lo sobrenatural, pero tras descubrir el Arca de la Alianza cambia de parecer. Ford era la sugerencia inicial de Spielberg. Sin embargo, Lucas no quería que se convirtiese en su Bobby De Niro, en alusión a la dupla Martin Scorsese-Robert De Niro, tres con el fin de elegir al actor más apropiado, quien de acuerdo con Lucas debía ser alguien poco conocido. En ese momento, se contactó a Tim Matheson, Peter Coyote, John Sea y Tom Selleck. A pesar de que la producción se decantó por este último, Selleck debió rechazar la propuesta debido a su involucramiento en la serie de televisión Magnum P.I. En junio de 1980, 3 semanas antes de comenzar el rodaje, Spielberg volvió a sugerir a Ford, solo después de que los productores Frank Marshall y Kathleen Kennedy observaran su actuación como Han Solo en El Imperio contraataca. Karen Allen como Marion Ravenwood, interés romántico de Indiana e hija de Abner Ravenwood, mentor de Indy, que posee un bar en Nepal llamado Raven. Allen realizó pruebas de audición con Tim Matheson y John Sea. Spielberg la había considerado desde su interpretación en National Lampoon's Animal House. Previo a su elección, Sean Young audicionó también, mientras que Debra Winger rechazó el papel. Paul Freeman como René Belloc, arqueólogo rival de Indiana que es contratado por los nazis para encontrar el Arca de la Alianza, con la cual buscan hacerse invencibles. Ronald Lacey como Arnold Todd, miembro de la policía secreta nazi que secuestra a Marion para robarle un medallón con el cual es posible descifrar la ubicación exacta del Arca de la Alianza. Spielberg eligió Lacey debido a que le recordó a Peter Lorre. Previo a su elección, se tenía en mente al actor Klaus Kinski, pero este lo rechazó a determinar que el guión era tedioso. 18. John R. Davis como Saya. Considerado a sí mismo como el mejor experto en excavaciones del Cairo, trabaja junto con los nazis para ayudarles a excavar en Tanis, Egipto. Es amigo de Indiana Jones y decide ayudarlo a infiltrarse en las excavaciones. Originalmente, Spielberg quería a Danny DeVito para interpretar al personaje, pero este no pudo por conflictos de agenda. Así que Spielberg eligió a R.H. Davis después de mirar su participación en la miniserie Hun. De Noam Elliott como el Dr. Marcus Brody, propietario de un museo que resguarda las antigüedades localizadas por Indy en sus aventuras. Cuando el gobierno estadounidense lo contacta para recuperar el arca, Brody los dirige con Indiana Jones. Spielberg eligió a Elliott, pues se consideraba un gran fanático de su trayectoria cinematográfica. Wolf Kahler como el coronel Dietrich, principal villano de la película. Es un despiadado oficial nazi que encabeza la misión del Arca de la Alianza. Alfred Molina como Satipo, uno de los guías de Indiana Jones en las selvas de Perú, al inicio de Raiders of the Lost Ark. Por su ambición y traición, muere en una de las trampas del templo, después de intentar robarle a Indy el ídolo dorado que buscaban. Esta fue la primera participación cinematográfica de Molina. Entre otras apariciones secundarias destaca la del actor Vic Tablian, quien interpreta a Barranca, un guía y ladrón peruano que trató de matar a Indiana al comienzo del film, pero muere envenenado por las flechas de los ovitos, y Monkey Man, hombre con un parche en el ojo con un audaz mono como aliado. Además, el productor Marshall apareció brevemente como un piloto en la secuencia de peleas sobre el aeroplano, pues los dobles estaban enfermos en ese instante. Debido a las altas temperaturas que prevalecían durante el rodaje de la escena, Marshall bromeó diciendo que estaban a más de 140 grados. Por otro lado, Patrouch interpretó a un corpulento serpa con el que Indiana pelea en el bar y a un brutal mecánico alemán que se enfrenta a Indy en la pista de aterrizaje en Egipto, pero tiene la mala suerte de morir despedazado por una de las hélices de la aeronave.
Terry Richards representó al espadachín árabe que intenta mostrarle a Indiana sus habilidades con el sable en el Cairo, pero el arqueólogo lo mata fácilmente con un tiro del revólver. Finalmente, y al igual que Marshall, el supervisor de efectos especiales, Dennis Muren, hizo un cameo en la película como un espía nazi, en la escena del avión que traslada a Indiana hacia Nepal. El origen de Raiders of the Lost Ark se remonta a 1973, poco después de que George Lucas finalizara el rodaje de American Graffiti, 1973. Inspirado en los seriales cinematográficos que veía en su juventud, tales como Book Rollers, 1939, Zorro's Fighting Legion, 1939, Spy Smash, 1942, y Don Winslow of the Navy, 1942. Lucas redactó un borrador titulado The Adventures of Indiana Smith acerca de las aventuras de un arqueólogo al que apodó igual que su mascota, un malamute de Alaska. No obstante, la idea quedó pausada indefinidamente cuando el cineasta prefirió centrarse en otro de sus intereses, una space opera que acabaría siendo Star Wars. Lucas y Philip Kaufman se reunieron para discutir el bosquejo de Indiana Smith en 1975 y al cabo de 2 semanas completaron un nuevo borrador. En esta nueva revisión se cambió la identidad original del protagonista, un mujeriego asiduo de los clubes nocturnos, por el de un profesor universitario y arqueólogo aventurero concebido a partir de otros expertos como Hiram Bingham III, Roy Chapman Andrews y Leonard Guley. Por recomendación de Kaufman, el Arca de la Alianza pasó a ser el eje central de la trama, y el detonante del conflicto con los nazis, con base en la fascinación por el ocultismo de su líder, Adolf Hitler. Si bien la intención de Lucas era que Kaufman dirigiera este largometraje, el proyecto volvió a quedar en pausa debido al involucramiento de Kaufman en The Outlaw Who Saved 1976. En mayo de 1977, durante su periodo vacacional, Lucas invitó a Steven Spielberg a una playa cercana a Mauna Kea, en Hawái, para conversar sobre sus próximos proyectos cinematográficos. Cuando Spielberg le confesó su interés en dirigir una cinta de James Bond, Lucas le platicó sobre The Adventures of Indiana Smith. Sin embargo, no fue sino hasta meses después que le propuso la dirección del filme, ya que en ese momento todavía tenía la creencia de que Kaufman habría de dirigirla. Pese a su incipiente trayectoria profesional como guionista, Spielberg eligió a Lawrence Kasdan para hacerse cargo del libreto de la película. Lucas se mostró de acuerdo con la decisión tras leer el guión de Kasdan para Continental Divide. En enero de 1978 el grupo se reunió en la casa del asistente de Lucas en Sherman Oaks, Los Ángeles, y durante un plazo de 3 a 5 días y 9 horas por día, trabajaron en el desarrollo del argumento. Como resultado se incluyó la secuencia de persecución de la roca a Indy, el mono en el Cairo, el grabado del medallón en la mano de Todd y el depósito del Arca de la Alianza en la bodega gubernamental. Spielberg y Lucas, en opinión de Kasdan, tenían en mente varias ideas para la producción, pero ocupaban a alguien para que se hiciera cargo de unir las piezas a nivel narrativo y logístico. El trío accedió a cambiar el apellido del personaje Smith por Jones, ya que Spielberg quería evitar que el público lo asociara con Nevada Smith, un personaje interpretado por Steve McQueen. Inicialmente Lucas y Spielberg tenían percepciones distintas sobre la personalidad de Indiana Jones. Por un lado, Lucas quería que practicara Kung Fu y que fuese un playboy gracias a las ganancias de sus aventuras. La sugerencia de Spielberg consistía en que el personaje fuera un ludópata o un alcohólico. Al final, ambas propuestas quedaron descartadas para mantenerlo en cambio como un modelo a seguir honesto, auténtico y confiable ante la audiencia. En contraste, Lucas y Spielberg coincidieron en que Indy debía ser alguien falible, vulnerable y capaz de brindar momentos cómicos como serios. Su intención era que el público pudiese sentirse identificado con el idolatrarlo. Entre las influencias del aventurero se encuentran los actores Clint Eastwood y Toshiro Mifune, y el personaje James Bond. En cuanto a Marion, Lucas propuso que su relación amorosa con John se remontara cuando ella tenía 11 años de edad. Sin embargo, Spielberg le recomendó incrementar su edad. Kasdan escribió el libreto en la oficina de Spielberg mientras éste dirigía 1941. Parte de su inspiración provino de los seriales de comienzos del siglo XX y de películas de aventuras como Río Rojo, Los Siete Samuráis y The Magnificent Seven. A su parecer, Jones era un antihéroe por tratarse de un arqueólogo reducido a saqueador de tumbas. También opinó que el reparto debía estar conformado por actores con características distintivas de forma que los personajes tuvieran un impacto memorable. Lo que más se le dificultó durante la labor de redacción fue explicar cómo Jones caía en sucesivos eventos peligrosos y sobrevivía, y cómo viajaba entre distintos sitios. La creación del primer borrador conllevó 5 meses y quedó concluido en agosto de 1978.
El guión le resultó bueno pero muy extenso a Spielberg, por lo que Lucas y Kasdan se dieron a la tarea de revisarlo y reducir su extensión. En el tratamiento original, la trama acontecía en Estados Unidos, Egipto, Grecia y Nepal. Entre las secuencias eliminadas estaba la de una persecución en un vehículo de mina, que habría de ser incluida posteriormente en Indiana Jones and the Temple of Doom. Asimismo, se omitió una parte considerable del arco sobre el amorío de Jones y Marion y otras escenas que dejaban entrever una atracción entre Marion y Belloc. La versión definitiva del guión de Raiders of the Lost Ark data de diciembre de 1979. Cabe mencionar que las ilustraciones creadas por el dibujante Jim Steranko sirvieron de inspiración a Spielberg al momento de diseñar la vestimenta y personalidad de Indiana Jones. Aunque Lucas quería financiar por su cuenta la producción de Raiders of the Lost Ark, no contaba con los recursos suficientes para hacerlo. Por lo tanto, Lucasfilm contactó a ejecutivos de múltiples estudios de Hollywood para proponerles que invirtieran $20 millones en su producción, aunque les habría de restringir el control creativo y la posibilidad de hacerse con la licencia tanto de la película como de cualquier otra secuela, de acuerdo con las condiciones establecidas por Lucas. Como resultado, ninguno de los estudios accedió a la oferta inicial. Además de que Spielberg tenía en ese entonces la reputación de ser un cineasta cuyas producciones se excedían del presupuesto inicial y se prolongaban más allá de lo programado. Este era el caso de su más reciente filme, 1941. Las negociaciones se tornaron aún más complicadas debido a que Lucas se rehusó a continuar con el proyecto si Spielberg no estaba involucrado en él. Michael Eisner, presidente de Paramount Pictures, finalmente llegó a un acuerdo con Lucas a cambio de los derechos de las secuelas, además de fijar penalizaciones en caso de que no se respetaran el presupuesto o el plazo de producción acordados. Lucas negoció para sí mismo un sueldo de $1 a $4 millones, mientras que Spielberg obtuvo $1,5 millones por la dirección de la cinta. En ambos casos, los cineastas se hicieron acreedores a una parte de las ganancias brutas del largometraje una vez estrenado. Con tal de cumplir con lo acordado con Eisner, Spielberg contrató al productor Frank Marshall dada su experiencia en cintas independientes y de bajo presupuesto. Otros colaboradores que se integraron a la producción en esa etapa fueron el fotógrafo Douglas Slocombe, el diseñador de producción Norman Reynolds, el editor Michael Kahn y los productores Howard Kazanjian y Robert Watts. En el caso de Kazanjian, Lucas lo vio como una influencia disciplinada que evitaría tanto su complacencia como la de Spielberg durante la producción del filme. Si bien Paramount fijó un calendario de producción de 85 días, Spielberg, Lucas y Marshall prefirieron reducirlo a 73 días. La preproducción de la película dio inicio en diciembre de 1979 y se prolongó por 6 meses, tiempo en el que Barry Oakes, Dave Negron, Michael Joy y Joe Johnston crearon los guiones gráficos compuestos por alrededor de 6,000 ilustraciones que sirvieron para representar más del 80% de la película. Mientras tanto, Spielberg y Lucas se dedicaron a otros proyectos por separado. Cabe destacar que también se construyeron sets en miniatura de las tomas más amplias del largometraje, cuyo propósito era ayudar en la toma de decisiones relacionadas con la distribución e iluminación de las escenas. Algunos de estos sets incluían el Pozo de las Almas, el sitio de excavación en Tanis y el mercado de El Cairo. Asimismo, se incluyeron figurines de 1 pulgada de altura para decidir cuántos extras habría de requerir cada escena. La filmación de Raiders of the Lost Ark comenzó el 23 de junio de 1980 y se llevó a cabo en 4 países: Francia, África, Estados Unidos e Inglaterra. La segunda unidad de dirección, bajo la responsabilidad de Lucas, estuvo a cargo de las tomas basadas en los guiones gráficos, mientras que Spielberg filmó las secuencias que involucraron acercamientos al rostro de Ford. En ciertos casos se recurrió a metraje de otras producciones, como el vuelo de Indy en un avión Douglas DC-3 que provino de la película Horizontes Perdidos de 1937 o la toma de una de las calles que habrían aparecido en Hindenburg de 1975. La captura del bote de vapor por el submarino nazi fue la primera escena que grabó el equipo de producción de Raiders of the Lost Ark y, para esto, se trasladaron a La Rochelle, cuyos diques submarinos de la Segunda Guerra Mundial sirvieron para representar el muelle nazi. Mientras tanto, Watts arrendó un submarino usado en la producción de Das Boot de 1981 bajo la condición de que no lo llevaran a aguas profundas. Dadas las dificultades para encontrar un barco de vapor propulsado por carbón quemado, emplearon en cambio un bote egipcio que se hallaba estacionado en un puerto irlandés. El rodaje continuó el 30 de junio en sets construidos en los estudios ingleses Elstree, donde trabajaban grupos de artistas y técnicos a los que Lucas ya conocía por su colaboración en Star Wars. Cabe agregar que, en esa época,
El costo diario de arrendamiento de los estudios era de alrededor de $100,000, mientras que la construcción de los sets requirió una inversión adicional de $4 millones. Estas cifras no incluían el sueldo del equipo técnico necesario para las grabaciones. Debido a lo anterior, los cineastas alquilaban ciertos equipos de grabación por periodos cortos, entre los cuales se incluyen un estabilizador de cámara Panaglide para tomas específicas y una grúa para la obtención de ángulos más elevados. De acuerdo con Spielberg, nunca hacía 30 o 40 tomas, normalmente solo 4. Si hubiera tenido más tiempo y dinero, habría resultado una película pretenciosa. Algunas de las secuencias grabadas aquí incluyeron el desciframiento de la ubicación del Arca de la Alianza con el bastón de Ra, el templo peruano de las escenas iniciales y el Pozo de las Almas. Las grabaciones de esta última sufrieron retrasos debido a la inclusión de las serpientes. El interior de la universidad donde imparte clases Jones provino de The Royal Masonic School for Girls en Rickmansworth, Air Force City, mientras que el exterior se filmó en la Universidad del Pacífico en California. La etapa de filmación en Túnez para retratar a Egipto pasó a ser una de las peores experiencias de filmación para Spielberg. La temperatura solía superar los 130 grados Fahrenheit, 54 grados Celsius, y más de 150 integrantes del equipo se enfermaron de disentería mediana por el consumo de comida local. El director fue uno de los pocos que se mantuvo saludable ya que comía alimentos y agua que había traído de Inglaterra. Lucas también sufrió una severa quemadura solar e hinchazón facial. El rodaje volvió a retrasarse un día mientras rodaban las escenas del Cairo en Kairouan porque hubo que quitar más de 300 antenas de televisión de las casas aledañas debido a las restricciones presupuestarias. Spielberg solo pudo contar con 600 extras como excavadores en vez de los 2,000 que tenía en mente el especialista Terry Richards, que interpretó al espadachín que se enfrenta a Jones en la película. Pasó semanas practicando habilidades con la espada para una escena de lucha extendida. Sin embargo, Ford no podía actuar durante largos periodos mientras sufría de disentería, lo que llevó a que acortaran significativamente la escena del enfrentamiento del cañón Sidbowl cerca de la ciudad de Totheur, en donde Lucas había grabado para representar el planeta Tatooine en Star Wars. Sirvió para filmarla secuencia en donde Jones se enfrenta contra los nazis para recuperar el Arca de la Alianza. A finales de septiembre el rodaje se trasladó a Hawái para las tomas exteriores del templo peruano. El logotipo de Paramount disolviéndose en una montaña resultó de una improvisación de Spielberg con base en una costumbre infantil suya mientras hacía películas. Para esta toma se filmó la montaña Kalalea en la isla de Kauai, aunque la escena parece ser una sola ubicación. En realidad se rodó en una decena de áreas de Hawái, incluido el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Ulea. Originalmente la secuencia era más extensa ya que incluía la traición de uno de los guías de Jones y un eventual enfrentamiento. Sin embargo, quedó descartada al ser considerada como innecesaria debido a la presencia de un estanque que servía como caldo de cultivo de mosquitos cerca de la cueva donde el equipo grababa ciertas tomas. Parte del elenco resultó con múltiples picaduras. Los burros utilizados para la caminata sufrieron cojera y ante la complejidad para encontrar reemplazos se optó por pintar con laca un par de burros grises a los cuales trasladaron vía helicóptero al Parque Estatal de la Costa de Nepal para concretar la escena. El largometraje contó con una cantidad importante de diálogos y actuaciones improvisadas. Debido a la ambigüedad del guión, entre las escenas improvisadas se encuentran la de la joven con la expresión "Love you", traducción literal "te amo", escrita en sus párpados, y la de Marion poniéndose un vestido para ocultar un arma. En opinión de Al, en esta última escena en la que su personaje seducía a Belloc podía interpretarse como si estuviese socavando su amor y lealtad hacia Jones para solucionarlo. Ella y Freeman coincidieron en que era mejor que el antagonista estuviese alcoholizado en dicha secuencia. De hecho, ambos actores solían reunirse también con la Faye y R.H.S. Davis entre cada toma para conversar sobre sus personajes. Ford, no obstante, era más bien reservado y prefería no entrar en detalles sobre su rol. A Ale le tomó un tiempo adaptarse a ese método de trabajo del actor. El enfrentamiento en la base aérea también contó con momentos improvisados. Ford se desgarró el ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda tras ser atropellado accidentalmente por la rueda de un aeroplano en el set. Pese a lo anterior, se rehusó a acudir con un médico y solamente se colocó un poco de hielo sobre la extremidad lesionada antes de continuar con sus escenas. El rodaje de Raiders of the Lost Ark concluyó en septiembre de 1980, después de 73 días de grabaciones. Industrial Light and Magic se hizo cargo de producir los efectos especiales de la película. La secuencia con el mayor número de efectos es aquella en la que el Arca de la Alianza es abierta por los nazis, lo cual condujo a la liberación de la fuerza sobrenatural que residía en su interior. De manera subsecuente, la trama requirió varias simulaciones relacionadas con los efectos que tuvo la revelación del contenido mencionado. Para el derretimiento de la cabeza de Todd, el equipo recurrió a la exposición de gelatina y un modelo de yeso, con la forma de la cabeza del actor Ronald Athey, a una lámpara calorífica.
El segmento fue grabado, a su vez, con una cámara sumergible. De la misma manera, para el estallido de la cabeza de Dietrich se empleó un modelo hueco al cual se le había expulsado el aire de la parte interna. Para la toma de los espíritus, se optó por grabar parte de la toma bajo el agua con el fin de brindarle un efecto fantasmagórico a la escena. El supervisor de los efectos de sonido, Ben Burtt, prefirió trabajar la mayor parte del tiempo en un estudio especializado, Foley Studio, al considerar la importancia que significaba filmar una película basada en los seriales de Republic Pictures. En primera instancia, eligió un rifle para reproducir el sonido del revólver de Indiana Jones. Para simular diferentes el sonido de los golpes, su equipo utilizó chaquetas de cuero, manoplas y un bate de béisbol. Los ruidos del deslizamiento de las serpientes en la escena del Pozo de las Almas se grabaron de forma simultánea al movimiento de los dedos de algunos integrantes del equipo de producción en una cazuela cubierta con queso, así como con el contacto de esponjas y cemento. El sonido que se escucha cuando el arca es abierta es realmente el deslizamiento de la tapa de la cisterna de un sanitario. Finalmente, Burtt empleó un sintetizador para manipular las diferentes grabaciones que obtuvo. En el proceso, se encargó también de mezclar el biosonar de algunos delfines y los gritos de leones marinos para producir las voces de los espíritus. Gracias por suscribirse a este canal, de dejar sus likes, compartir y de activar la campanita. Así este canal seguirá creciendo cada día más.